días a todas. Hoy, después de todas estas jornadas de charlas, creo que la tercera, que nos ha tocado como grupo Autismo Bahía Blanca, una comisión que se formó para hacer todo este tipo de eventos, en relación a que abril lo conmemoramos el mes de autismo. Hoy esta tercera charla que tiene que ver con aspectos legales, donde los que somos padres de chicos, en este caso con algún trastorno del espectro autista o alguno similar, nos encontramos con esa problemática todos los días. La falta de información es la principal carga de frustración y de desangustia para los padres, sobre todo donde empezar a investigar en este mundo de lo que son las coberturas, las obras sociales, las leyes de nuestros hijos. Y bueno, como padres a veces no nos podemos estudiar qué leyes nos amparan, entonces a causa de lo hacemos. Hoy quiero agradecer especialmente a la abogada Eliana Cura, que nos va a estar asesorando y ayudándonos en este tema, y a todos ustedes por interesarse. Y bueno, espero que pasemos un buen rato, que nos saquemos las dudas y que sobre todo nos informemos. De ya, bienvenidos a todas. Bueno, adelante Eliana, vos te vas a presentar, así que... Bueno, buenos días, me llamo Eliana Cura, soy abogada. Esta vuelta estoy como disertante, pero también parte interesada, porque soy mamá de un niño con trastorno de espectro autista, y la idea es brindarles algunas herramientas para facilitar el camino que tenemos por delante en lo que hace a los aspectos legales. Lo primero que voy a contarles, que la mayoría de las personas no saben sobre este tema, es que Argentina tiene un gran y amplio compendio de leyes en materia de discapacidad, de avanzada en la teoría, por supuesto. Tenemos leyes viejísimas de 1971 que ya hablaban sobre discapacidad en la época de la NUCE, luego la mejor de todas, la que contempló más cantidad de cosas a nivel de la discapacidad, fue la ley de Videla, en una época en donde los derechos humanos estaban tan vilipendiados. Surgía y emergía la ley por excelencia, digamos, en materia de discapacidad en la Argentina, que es la ley 22431, la más importante, la del Sistema Integral de Protección de las Personas con Discapacidad. 22431, la más importante, fue la base por la cual hoy estamos hablando, dirimiendo y de alguna manera conteniendo a las personas con discapacidad. Después vinieron otras que lo que hicieron fue modificarla un poquito, agregarle algunas cosas, complementarla. Pero en definitiva nosotros contamos con una ley muy buena en base a nivel de la discapacidad. Luego de estas leyes vinieron otras que, como les digo, fueron complementándola. Vino la 24901, muy importante. Ahí vamos a volver con esto. Primero quiero nombrárselas, porque esta fue la ley que dio el sistema de prestaciones básicas. ¿Qué pasaba? Teníamos una ley primaria que nos definía qué era la discapacidad, quiénes eran las personas discapacitadas, pero no teníamos cuáles eran las prestaciones que en lo práctico iba a cubrir o iban a estar contempladas y protegidas. Luego vinieron otras leyes que también, igual que estas, fueron agregando cosas a aquellas que vimos en primer término. La 22431, la ley madre, define que las personas con discapacidad son aquellas que poseen alguna alteración física o mental prolongada o permanente que de alguna manera no pueden integrarse o que se les prohíbe o que los incapacita para integrarse social, educativa, laboral, familiarmente. ¿Se entiende? Personas con alteración física o psíquica permanente o prolongada que de alguna manera ven alterada la posibilidad de integrarse social, educativa, laboral y familiarmente. Así yo ya les he dicho un montón de leyes que ustedes ni se van a acordar, pero que son la premisa fundamental, las bases sobre las cuales se asienta
todo lo que es la protección de la discapacidad en la Argentina. Argentina fue realmente, en materia de discapacidad y en teoría, uno de los países más de avanzada. Después vino la Convención de los Derechos de la Discapacidad recién hacia el 2006. Si ustedes ven que tuvimos las primeras leyes en 1971 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad recién viene en el 2006, Argentina la toma en el 2008, nos damos cuenta de que realmente estuvimos muy bien, que realmente contemplamos a las personas en su discapacidad, pero bueno, después vamos a ver si estamos implementándolo o no. En teoría, va bárbaro. En teoría tenemos un sistema impresionante y vino después una ley que fue la 25504 que se llama la Ley del Certificado de Discapacidad, que surgió en 2001. Desde 2001 tenemos esta llave por la cual nosotros vamos de alguna forma a ingresar en el sistema integral de protección, ¿sí?, para las personas con discapacidad. Este certificado es la llave. Sin él no hay legislación que ampare la discapacidad. ¿Qué es este certificado? Este certificado es una declaración jurada que se hace ante las autoridades en donde uno manifiesta específicamente que su hijo posee una discapacidad y el Estado le reconoce a través de este certificado que efectivamente es una persona que tiene discapacidad. Cuando nació en el 2001 se otorgaban en forma permanente. ¿Qué significaba? Ya lo tenías y te despreocupabas. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido ayornando esta ley, se han ido acomodando algunas cosas en los certificados y en la actualidad se dan hasta por menos de 6 meses, dependiendo en cada situación de la discapacidad. Yo quiero, en este raconto histórico, quiero contarles que nosotros iniciamos en la Argentina con aquellas leyes toda la contención de los derechos de la discapacidad con un paradigma que en ese momento imperaba a nivel mundial, que era el reconocimiento de los derechos. No estaban reconocidos, entonces lo primordial en ese momento era reconocer el derecho. Después vemos cómo lo instrumentamos, después vemos cómo vamos andando este camino. Pero en principio, ¿qué cambio mío? En principio era reconocer. Posteriormente, después de la Convención de los Derechos con Discapacidad, cambia totalmente el paradigma y lo que se busca ya no es el reconocimiento de derechos en sí mismo, que ya está implícito, sino que lo que se busca es cambiar el concepto de entender que la diversidad es algo malo y que hay que protegerla porque de alguna manera esta persona está en disminución de situación, de circunstancia y de derecho. Digamos, cuando surgió, lo primero que se hacía era hay que reconocer este derecho porque esta persona tiene una situación disminuida. Ahora lo que se ve es distinto. Esta no es una persona disminuida, es una persona que tiene una situación distinta. Y el paradigma lo que busca es contemplarlos en esta situación distinta, de manera tal de que haya lo que todos conocemos como la igualdad, ¿sí? Igualdad significa que en igualdad de circunstancias tenemos las mismas oportunidades. Entonces el paradigma cambió en eso. Ya no es reconocer el derecho en sí mismo, sino tratar de brindar dentro de este concepto de igualdad, estas personas tengan específicamente integrados en la sociedad, tengan el reconocimiento de la integración, de la diversidad, ya no gestada desde algo que está mal, sino de algo que es propia de la condición humana. ¿Se entiende? Bien. Hasta aquí todo bárbaro. La ley del certificado único de discapacidad era muy clara en su momento, en el 2001, pero lamentablemente todo esto va evolucionando, a veces para bien, por eso digo lamentablemente, a veces para mal, por eso, pero bueno, fue evolucionando. En un principio quien entregaba estos certificados era el Estado, que había delegado en estas juntas evaluativas que nadie controlaba, porque era muy difícil que el Ministerio controlara. Bueno, había delegado en estas juntas la posibilidad de que ellos entregaran o no el certificado. Eran solo médicos, eran 2 o 3 médicos, puestos políticos,
y normalmente se entregaba a mansalva certificados o se denegaban arbitrariamente. Entonces, desde 2011, lo que buscó el Estado a través del Ministerio de Salud, sea de la Nación o de la provincia, es organizar. Y la organizó a través de disposiciones legales por las cuales otorgó a los municipios la delegación de la entrega de los certificados de discapacidad. Hoy, para tramitarlo, lo que se hace directamente es ir a la municipalidad. En realidad no se va, se llama 0800 que ha dispuesto la municipalidad, donde se otorga una entrevista, y el día de la entrevista, muerte súbita, hay que llevar toda la papelería que te piden, que te la dicen en la misma llamada telefónica, para que así se entregue el certificado de discapacidad. Hoy por hoy es un certificado que se entrega con una evaluación interdisciplinaria. Ya no son médicos nada más, sino que efectivamente ahora va a haber un médico, va a haber una trabajadora social, va a haber una psicóloga, que interdisciplinariamente actúan para llegar a la conclusión del otorgamiento o no de ese certificado. Lo cual, sin duda, atrasa todo. Antes, en 60 días, podías tener el certificado de discapacidad. Hoy tenemos demoras de hasta 180 días. Las demoras es la contrariedad, lo bueno es la evaluación interdisciplinaria. Hay mucha gente que se ha visto beneficiada pese a las demoras, porque antes no se entregaban certificados por determinados motivos, que hoy, desde la visión del trabajo social o de la psicología, hay como una amplitud de criterios para la entrega de los mismos. Entonces, es mejor en ese aspecto. Habría que agilizarlo un poco. Los abogados muchas veces agilizamos yendo a patear algunos escritorios, pero la verdad de las cosas es que como hay 3 personas que deben evaluar, la demora se da porque justamente este trabajo interdisciplinario hace de que sean 3 informes para un certificado. Pero no está mal, digamos, la modificación que se hizo. Hemos restado arbitrariedad, pero hemos ganado lamentablemente demoras. Yo creo que esto se va a ir asentando con el tiempo. Creo que el engranaje tiene que empezar a funcionar mejor. Llevamos solamente 2 años con este nuevo sistema, con lo cual creo que va a ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Qué nos da este certificado? Nos da la posibilidad de entrar al sistema de protección integral de la discapacidad y de efectuar reclamos ante las obras sociales con mayor contundencia. En Argentina existen muchas leyes que de alguna manera tratan a las obras sociales o tratan la situación de las obras sociales. Hay 2 leyes madres que me gustaría nombrarles por una cuestión de que son las leyes como las que les nombré respecto de la discapacidad, que rigen todo. El resto son modificatorias de 23.660 y 23.661. Allí, en la 23.660 y la 23.661, están dadas las prestaciones básicas que las obras sociales deben reconocer a las personas con discapacidad. Y la premisa fundamental es que deben reconocerles el 100%. El 100% significa que el 100% de qué tipo de prestaciones. Dentro de las leyes de la 23.660 y de la 23.661 encontramos que en un principio se daban como prestaciones básicas todas. Entonces en las obras sociales habían encontrado que como era tan amplio el criterio que manifestaba la ley, no reconocían nada, salvo algunas pequeñas cositas muy austeras y realmente muy fundadas con informes. Las prestaciones básicas se habían disminuido a cero prácticamente, es decir, más que alguna consulta médica era todo lo que se reconocía. Mucho más en el tema autismo, que ahora vamos a tratar, que es específico, en donde recién ahora estamos entrando en información sobre lo que es, cómo tratarlo, cuáles son los profesionales, pero en realidad todo está tan nuevo que las obras sociales lo primero que dicen es no. Después vemos si cubrimos o no. Así que las prestaciones obligatorias básicas salieron en la segunda ley que les mencioné, donde dice perfectamente que debe ser cubierto el 100% de las prestaciones
respecto de la discapacidad. Pero ¿cuáles son esas prestaciones? Todas estas: medicamentos, prótesis, estimulación temprana, prestaciones de rehabilitación, prestaciones educativas, educación en general y hasta formación laboral. Es decir, todo. Vamos a ver que en la práctica es nada, pero esto es lo que dice la ley. La ley dice 100% de cobertura y una vez que uno planteó un amparo legal porque hay una obra social que no reconoce, los juzgados te dan el 100%, sí o sí. Entonces, si ya sabemos cuáles son las prestaciones, cuál es lo que nosotros, cuánto es el porcentaje de lo que podemos reclamar, sabemos cómo presentarnos frente a la obra social y reclamar nuestros derechos. Es el 100% con certificado de discapacidad. Ahora, lo que van a contestar es sí, pero de nuestros prestadores, que es una nueva muletilla que tiene la obra social. Ahora, cuando les imponen el 100%, lo que piden es sí, pero de nuestros prestadores. Acá tenés la cartilla, estos son los prestadores, el 100% van a ser de estos. La ley no dice eso. La ley dice 100% de todo, y hay una ley específica que surgió en base a un montón de disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que da cuenta de que no tienen por qué elegir la obra social cuáles son los prestadores, que su hijo, su hija, su primo, su hermano, quien tenga usted a cargo deba elegirle la obra social. Usted es quien elige el prestador, usted es quien elige el médico, quien elige el profesional que va a tratar a su hijo. La ley da todas las garantías para que usted lo elija. Inclusive hay un párrafo específico que dice de que el prestador lo elige el afiliado. Entonces, ya sabemos que nos van a decir no al 100% y ustedes se van a plantar diciendo sí, porque la ley aquí lo dice y la doctora Cura también lo dijo. Y después, todas las prestaciones que tienen y que los prestadores los eligen ustedes. En la práctica, a todo responden las obras sociales que no, pese a que está reconocido por ley que ustedes tienen la batuta en esto. Es decir, ustedes son los que... No te quería interrumpir. ¿El número de ley para acordarme? Porque... Eso está en la 23661. Yo después, si me dan algún mail, les mando el PowerPoint, porque ahora lo estoy pasando así nomás, pero... Porque yo arranco para hablar y no termino más, pero... después si quieren yo se los paso por mail. Es solo un breve resumen de lo que yo les estoy diciendo hoy, y que voy hablando rápidamente. Bueno, estábamos en las obras sociales, entonces ustedes ya saben cómo plantarse con eso, saben perfectamente qué es lo que le van a decir a la obra social. Ahora vamos a tratar específicamente las prestaciones. Cuando son prestaciones médicas, 100% vamos a reclamarlo. Si no hay posibilidad de la obra social, porque ese plato dijo que no, amparo de salud, amparo legal. Buscan un abogado de su confianza que haga las primeras cartas de documento y arranque con el amparo. La ley especifica 100% de cobertura en todo tipo de tratamiento de discapacidad, ya lo vimos, que ustedes eligen el prestador, porque va a suceder que van a recibir consultas de personas que viven en pueblos donde en el lugar donde están no hay profesionales y hay que salir del ámbito. Entonces no lo reconocemos. Tienes que ir a tal lado y a tal lado, como me ha pasado, gente de Choel, que los mandan a otras partes del valle donde... Pero si uno ya tiene que salir de la ciudad para buscar profesional, uno elige dónde también. Entonces, ha sido muy difícil hacerles entender esto a las obras sociales. Yo, la verdad es que tengo una postura muy crítica, porque como todo en Argentina, siempre la ley busca más y nosotros en la práctica siempre damos menos. Entonces, la postura es que tienen que ayornarse un poco respecto de la discapacidad en lo que me compete a mí. Habrá otros sectores en donde quizás estén mejor posicionados, pero en lo que hace en materia de discapacidad, primero siempre es el no, y después hay que iniciar amparos y medidas precautorias para lograr que se reconozca algo. Dicho todo esto, dentro de las prestaciones que hemos visto, en lo que respecta al autismo, en lo que respecta al TEA, al TGD, al síndrome de Asperger, es decir, aquello que está incluido como un trastorno de la infancia dentro del DSM-5,
La cobertura es 100% en todo. La cobertura es 100% en estimulación temprana, en fonoaudiología, en neurología, en psicopedagogía, en psicología, en todo lo que necesiten, inclusive en la formación laboral, en todo, sin límites de edad, sin límites de edad. ¿Qué significa esto? Ha sido el tema del autismo muy vapuleado dentro del uso de la ley de discapacidad, porque el DSM-5 al principio lo incluyó, luego no lo incluyó más, y finalmente ahora lo están dibujando como para que se incluyan dentro de estos trastornos infantiles algunas otras patologías. Entonces, esta volatilidad para considerar al trastorno espectro autista, al autismo en general, al TGD, a todas estas problemáticas como una patología concreta de la infancia, hace que las obras sociales primero digan, no, esto no lo voy a cubrir porque no están como diagnósticos del DSM-5 y tampoco entonces está catalogado como una patología concreta que se deba cubrir. Entonces, al principio, todo lo que era autismo, todo lo que era estos trastornos de la infancia no se cubría, no había cobertura de nada. Ahora, gracias a la cantidad de amparos de salud que se presentaron en su momento en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta y en Mar del Plata, las obras sociales lamentablemente no tienen ya más argumentos para negarse a cubrirlas, pero son bastante austeros en el hecho de que la cobertura es muy pobre y terminamos siempre en amparos de salud porque va cubriendo por partes, pedacitos de una cosa, pedacitos del tratamiento. El tratamiento debe ser cubierto en general, 100% en todo. Vos eliges el prestador, vos eliges el profesional. Esto lamentablemente no se da. Está bien, algunas veces cedemos un poco porque vemos que los profesionales que elegiríamos en la ciudad son acotados, así que no hay muchos neurólogos, no hay mucha gente trabajando el tema. Entonces uno cede en la elección del prestador porque dice, bueno, un problema menos, y total es el mismo, yo lo voy acomodando. No debiera ser así. Debieran tener todos la posibilidad de ir al prestador que quieran, al profesional que quieran, en la ciudad que quieran, y el reconocimiento debe ser inminente, 100%. Está sucediendo ahora que en todo lo que es trastornos de espectro autista, TGD, no se cubre la escolaridad, y es un problema grave. Por eso yo lo puse ahora con el tema de la educación, integrar no es incluir. Esto forma parte de lo que yo les había comentado del paradigma. El paradigma actual lo que busca es incluir. Y aquí en Argentina se ha confundido con la palabra integración. Parece que si ponemos al niño en la escuela normal, ordinaria, como quieran llamarle, el chico está incluido. Solucionamos el problema, la obra social se pelea, paga y se acabó la historia. No es así. La integración no es inclusión. Poner a un niño dentro de una escuela significa muchísimas otras tareas más que la misma integración de ponerlo en sí mismo. En la Argentina, yo digo estamos obligados, ustedes no digan nada, estamos obligados a integrar. Cuando un niño tiene certificado de discapacidad, inmediatamente obra una pequeña inmiscusión del Estado, porque así como permite abrir una gama de derechos a través de esta llave, que es el certificado de discapacidad, lo real, lo concreto, es que también abrís la puerta para la inmiscusión del Estado en algunas cuestiones a medida que ese niño, la persona que tiene discapacidad, va evolucionando. Una de estas inmiscusiones es la integración escolar, que ni siquiera se llama inclusión, se llama integración escolar. Es cómo yo acomodo este niño discapacitado en una escuela normal. Entonces, la integración que hace el Ministerio de Educación es facilitarle a la escuela, al niño, un programa que debe cumplir, que está bárbaro en principio, que es lo que debe hacerse. Si hablamos de inclusión, como que no es solamente integrar al niño en la escuela, sino brindarle a ese niño todo lo necesario para tener esta igualdad que yo busco, que no significa tener lo mismo que los otros niños, sino lograr de alguna manera la armonía y el crecimiento armonioso de ese niño conforme lo que se espera de él, ¿no es cierto?
Bien, entonces, incluirlo en un colegio, ponerle todo el Ministerio de Educación a disposición, hacer un programa específico, hacer todo esto, a veces es bueno y a veces es malo. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es que con el certificado de discapacidad en la escolaridad se abre una puerta a derechos y también se abre una puerta a la inmiscusión del Estado. Inmiscusión que va a ser buena en la medida en que ustedes, con sus profesionales, evalúen que esto que propicia desde la maestra integradora, desde las escuelas especiales y demás, es óptimo y positivo para ese niño en particular. Lo que yo critico, que me parece que está mal, es a veces tratar a todos los niños por igual. Son todos iguales, van todos a la escuela integradora, van todos a integrar, van a hacer... Y después, ¿y ese niño? Me pasó, en mi caso particular, mi hijo no necesitaba la integración, vino el ministerio, los profesionales le dieron la evaluación que correspondía y el ministerio se dio, diciendo de que no correspondía a la integración por tales y tales motivos, que no era necesaria, que podía retroceder. Allí se tuvo el caso concreto en cuenta y mi hijo no necesitó de esto. Pero normalmente el papá que no conoce esta situación de que puede repeler el Estado, dice, bueno, si tengo que integrar, voy a integrar, es un gasto más, es otra escuela más, es otra maestra, el acompañante terapéutico. No, lo que quiero dejar en claro es que nadie está obligado a integrar, que la educación es inclusión, no integración. Que integración es una parte de que vamos a evaluar si es necesaria o no, y quienes van a evaluar no es el Estado, sino los profesionales que asisten a su hijo, que van a poder dar la condición particular de ese niño para ver si está correcta hacer la integración o no, si es beneficiosa o no. ¿Se entiende? Bueno, no me quedan muchos más cuestiones legales. Lo que sí tengo que decirles es que recuerden que 100% de la cobertura es lo que hay que exigir, que las leyes los amparan, que no es necesario que la obra social les dé sus propios prestadores, que ustedes pueden elegir los profesionales y que van a encontrar siempre el no como respuesta primaria y que seguramente van a lograr todo esto que yo les digo a través de un amparo de salud. Hay instancias intermedias, las instancias intermedias es a veces ceder un poquito respecto de los prestadores, aceptarlos y la cobertura viene en el 100%. Pero ustedes exijan. Nada de lo que está dado en ley de discapacidad es tan absoluto. Todo es relativo y depende única y exclusivamente del paciente de lo que se pueda fundar respecto de la situación que tiene. Y lo que buscamos, que espero que ustedes se unan conmigo, es cambiar un poco esta idea de que hay que integrar, de que este niño es especial, que es diferente. No, la diversidad es una condición de la humanidad, es una condición humana. No existe posibilidad alguna de armar un rompecabezas si las piezas son todas iguales. Tienen que ser distintas. Es la única forma de que armemos realmente un nuevo paradigma en donde los niños por la diversidad sean considerados todos iguales, pero no iguales hechos a la misma medida, iguales en igualdad de derechos. No sé, hasta acá llego yo. Ahora, pero la familia no quiere hacer el certificado de discapacidad. ¿No le puede exigir a la obra social que le cubra o sí? Mira, te voy a contar mi caso particular. Mi hijo tiene trastorno del espectro autista y no tiene certificado de discapacidad. No obstante, exigí lo mismo, que se cubra. No se cubre el 100% porque no tengo la llave para abrir el sistema integral de protección, pero sí puede atenderlo como si fuera un caso más de una enfermedad, de una patología más, sin el certificado, con lo cual estás atado a los profesionales que ellos dispongan y al monto que quieran reconocerte de las consultas, de los tratamientos, de los estudios que se hagan. Yo tengo una obra social muy del Estado, porque mi marido es médico del Estado,
y la obra social del Estado reconoce un 60% el tratamiento. Entonces no estoy tan lejos de lo que hubiera estado en el certificado de discapacidad. Depende del caso concreto de la obra social que tengan. Sin certificado de discapacidad no puedes exigir el 100%, pero puedes exigir como afiliado que se te reconozca como otra patología. Vas a tener 20 sesiones de fonoaudiología, vas a tener 20 sesiones, ¿se entiende lo que digo? Pero sin certificado es imposible. Y el certificado depende de la familia, ¿sí o sí? Claro, sí, tramitarlo o no. Sí, yo conozco la Pero se situación puede particular por exigir eso, pero no, la obra social en este momento no le está cubriendo nada. O sea, No, que ella exija paga el como tratamiento afiliado. por afuera. No, que exija como afiliado normal, habitual, que no tiene certificado de discapacidad. Le van a reconocer 20 sesiones de una, 20 sesiones de la otra y que vaya peleando. Y esto se pelea a través de los informes que vayan dando los médicos, de los certificados, vaya hablando con los profesionales que lo asisten y dice, mira, a ver si me pueden reconocer, va por reintegro, no importa, a ver cuánto se reintegra. Las obras sociales del Estado están entre un 50 y un 60%. Existe el AMPO, que se llama, que es lo que reconoce el Estado dentro de lo que son las obras sociales del Estado. El AMPO es lo que reconoce el Estado a esa obra social, digamos, al ente, a la institución obra social, para determinar las consultas o estudios. Y eso es lo que te reintegra. Por ejemplo, IOMA, que es el caso que yo te estoy refiriendo, reintegra por el AMPO el 60% de la consulta, que no está mal, no está mal. Hay otras obras sociales que están mucho mejores. Por ejemplo, OSECAC está mucho mejor, reintegra hasta un 80% en algunas. Bueno, esta familia tiene OSECAC. Bueno, OSECAC por ahí no lo ha trabajado con la persona. OSECAC del Estado es una de las mejores. De las estatales obligatorias es una de las mejores, de las que más cobertura da. Así que yo lo que haría es presentar la carpeta como familiar, digamos, del afiliado, presentar la carpeta, presentar todos los recibos de lo que he pagado y pedir el reintegro. Y después vemos qué es lo que se reintegra, cuánto es, etcétera, etcétera. Sabiendo, digamos, que sin la llave para el sistema integral de discapacidad, que es el certificado, no se puede exigir el 100%. Pero se puede exigir un poquito menos. Siempre hay posibilidad de reclamar, porque uno paga para tener el servicio. Entonces, si no se puede desde la ley de discapacidad, se puede desde la ley del consumidor. En el caso de que, por ejemplo, hablando de IOMA, que el afiliado, que el familiar sí tenga certificado de discapacidad, pero la obra social no está cubriendo el 100%. Uno, antes de ir a un proceso, digamos, esto de recurso a amparo, ¿se puede hacer algo, digamos, de parte de la familia? Nosotros tenemos varios amparos en el estudio contra IOMA y últimamente ya no estamos planteándolos porque IOMA con los amparos no cubre nada. Es decir, logra a través del amparo no cubrirte, porque aun con sentencia en contra, no hay quien de alguna manera fiscalice el cumplimiento de la sentencia y el cumplimiento del 100% del tratamiento. Entonces te vivís denunciando, te vas en denuncias y realmente no reconoce nada. Pero lo que funciona muy bien es la primera carta de documento. La primera carta de documento dirigida aquí en Bahía Blanca, no al Estado, digamos, en la provincia, porque encima no tiene personalidad jurídica. La primera carta de documento de rango fuerte funciona. ¿Por qué? Porque quien la recibe aquí en Bahía Blanca es un abogado que también tiene un hijo con discapacidad y está tratando de allanar. Es muy nuevo y está tratando de allanar el camino. Entonces yo prefiero decirle, Julián va a una carta de documento, entonces él ya la espera y empieza a aceitar para resolver. Yo creo que las obras sociales del Estado funcionan mucho mejor que las otras obras sociales. La que más problemas me da es OPE. La que más problemas. Aún 510, que debe ser uno de los mejores, y Medife Plata, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación no para. Lo bueno es que, digamos, los que saben de discapacidad plantean junto con el amparo una medida precautoria que sale en el primer mes y entonces la obra social tiene sí o sí que empezar a cubrir desde el primer mes que vos planteaste el amparo. De esa manera, llévame hasta donde quieras, no importa, porque mientras tanto vas cumpliendo y el chico va teniendo su tratamiento como corresponde o quien sea, ¿no? Cualquier persona que lo precise. Estamos en la preliminar del diagnóstico de síndrome de Asperger, un chico de la
ministerio o está en una escuela? No, está en una escuela del Estado y en este momento Sí, pero ya viene la integración. la mamá está informándose de todo esto. Es más, no pudo venir ahora y lo lamentó muchísimo. Mi pregunta es, cuando nos mandes ese PowerPoint, porque yo te voy a dejar mi correo, ¿figura los pasos para pedir el certificado único de...? Sí, está todo. Se me acaba de desconectar. Así se lo envío a Sí, ella. están todos los requisitos. De todas maneras son muy sencillos, yo te los voy a explicar. Copia del DNI, sí o sí, lleven todos los originales y fotocopias. Y ahí que certifiquen las copias, dejan las fotocopias certificadas y ustedes se traen todos los originales. Pero necesitan DNI, necesitan la historia clínica bien fundada del médico que los asiste, con todos los estudios. Pero un médico que pediatra, el pediatra, porque Y el pediatra normalmente cuando viene esta situación deriva al neurólogo infantil. Entonces vas a tener la derivación del pediatra, el neurólogo infantil, los estudios que mandó a hacer el neurólogo infantil, si ya tiene fonoaudióloga, porque necesita fonoaudióloga, psicóloga, en el síndrome de Asperger la psicóloga es importante, si hay alguien más interviniendo, todos los informes que se puedan recabar, una carpeta bien completa y además, si es una obra social del Estado, es obligatoria, va a tener que acompañar un recibo de sueldo. no tiene obra con... Bueno, va a tener que acompañar todos los recibos de ONCE y no espera un año. ¿Y la opinión de la maestra no incide en ese No, la maestra. certificado? Porque es una criatura que ya está sufriendo La maestra va a incidir en la medida en que se pone a gabinete. de bullying, ya está. Ajá, sí. La maestra va a incidir en la medida que las... Ahora hay una charla sobre bullying muy interesante, después te voy a pasar los datos con la Blanca, muy interesante, el bullying en la escuela. Claro. Porque el acoso escolar está, pero también hay acoso social. Esto es bullying en la escuela, ¿no? Muy interesante. Lo que va a tener que hacer ahí es, la maestra si ya percibió todo esto, tiene que dar cabida a un gabinete. La mayoría de las escuelas públicas en Bahía Blanca no tienen gabinete, así que dan base a la DIPREGEP. Y ahí es donde seguramente van a armar una carpeta con la situación del niño y demás. Esto no sirve para nada más que para cuando sea la integración. Yo me despreocuparía de la maestra, salvo para el tema del bullying, ¿no? Pero el bullying normalmente tiene que ver con el informe psicológico más que con, inclusive una trabajadora social con un relevamiento podría también acreditarlo, ¿no? En la medida que vaya 2 o 3 veces y vea cuál es el trato del niño. Si hay que armarse una serie de herramientas, de elementos legales para pelear. Si te lo piden, de todas maneras, porque yo trabajo en educación, si les piden cada vez que se tramita un certificado de discapacidad, por lo menos acá en Bahía, piden el informe de la escuela. No me ha pasado, mira. No me ha pasado. Yo tengo muchos papás que Bueno, yo tengo varios chicos integrados y algunos que no. Pero eso debe ser... Lo piden, o sea, o capaz que la familia te lo pide pensando que lo... pues Nosotros claro, siempre es un aporte, es un aporte como un aporte, no sé si lo pide, Yo la idea donde que se tengo- tramita o si la familia lo lleva para no, complementar. lo pide la familia seguramente porque Lo lleva. tampoco hicimos 2 Quizás más. suma, porque Sí. quizás suma, Quieren digamos. juntar todo lo que más se pueda que está. Pero no es Claro, sobre todo cuando van a... Y es más, yo no dejo evaluar. que se mezcle. Es decir, donde me dice la escuela no, ¿viste? Todavía. Dejo aparte la escuela porque después vas a tener que lidiar con la escuela. Es muy difícil que la escuela esté muy bien posicionada sobre la situación de ese niño. Por ahí está bien posicionada a nivel general respecto a los niños con discapacidad, pero no ven el caso concreto. Entonces hay que luchar y lidiar para que vean el caso concreto. Y la verdad que las escuelas tienen tantas problemáticas en este momento, desde el niño que va sin comer, desde otro tipo de situaciones que ya exigir esto, y es como mucho exigirles que vean todos los casos, pero obviamente que cuando vos tienes tu hijo vas y exigís y tocas todas las puertas que haya que tocar. Y ese es el mensaje que yo quiero darles, es decir, golpeen las puertas. Acá nadie manda a nadie, es el padre quien genera, quien gesta todo esto para que haya informes, para que haya ustedes como papás, los que sean padres o abuelos, la familia es quien conduce esto, no es el Estado, porque yo tengo clientes que vienen entregados, es decir, no, porque el Estado ya me dijo la escuela integradora que no, ven, y la obra social me dijo que tengo que tener este profesional. Yo siempre, viste, como
soy cordobesa, digo, ¿quién parió a este chico? ¿Viste? Porque no. Acá ustedes conducen, vamos acomodándonos, vamos viendo el caso concreto, vamos hablando con cada uno de los profesionales, vamos hablando con la escuela, vamos hablando. De hecho, por ejemplo, Tobías, que va a un colegio privado, tiene gabinete y el gabinete recibe cada 3 meses informes tanto de FLENI como, pero prestados a Transmino. Nadie llama a nadie, soy yo la que dice, bueno, cada 3 meses, porque además quiero que haya un acompañamiento del colegio para que mi hijo realmente esté incluido escolarmente y no inserto. Si acá lo pusimos y acá va, ¿me entendés? No, quiero que haya un acomodamiento, aunque suene egoísta, de la escuela hacia el niño. Porque eso es lo que uno busca, que la escuela se acomode para recibir al niño y no que el niño se acomode en la escuela. Esa es la concepción y eso es lo que debemos lograr. Y solo lo vamos a lograr si desde los papás instamos para que se vea a este niño como una individualidad, no como uno más del montón. Eso para mí es muy importante y es lo que machaca a todos. Ya no vino hoy ninguno de los míos, pero donde venga en alguna otra oportunidad voy a traer a uno de mis clientes y van a escuchar que todos parecen momias, que hablan, repiten, que son ellos los que disponen respecto de su hijo. Ni el Estado, ni la obra social. Obviamente que vamos escuchando a los profesionales y uno va abogando conforme a la consulta permanente y al consejo, que para eso están los profesionales. Pero esto de que la escuela dijo que necesita un acompañante terapéutico y yo salgo enloquecida a buscarlo, no. ¿Hablaste con el neurólogo? No. ¿Hablaste con la fonoaudióloga? No. ¿Hablaste con la terapista ocupacional? No. ¿Quién dispone? ¿La escuela? La escuela ve a todos por igual y dice, chicos, con TGD, todos acompañantes terapéuticos. No, verán, vamos a ver, habla primero con el neurólogo, habla con esto, habla con otro, ¿qué sugieren? Hagan una reunión de equipo y digan qué sugieren, y a partir de ahí, si sabe que necesita el acompañante terapéutico, vamos a buscar el acompañante terapéutico, pero no enloquecido porque la escuela lo dijo. ¿Se entiende? Entonces, no estoy en contra de la escuela, estoy a favor de una escuela inclusiva, y las escuelas hoy por hoy, como están, no pueden ser inclusivas, porque lamentablemente no tienen acompañamiento social, no tienen acompañamiento institucional, y la DIPREGEP realmente funciona para presionarlas y no para colaborar. Entonces, bueno, la idea es plantarse en la escuela y decir, mira, voy a hablar con la gente que lo asiste en los días, ¿por qué no hacemos una reunión interdisciplinaria y vemos? Eso es lo que se propicia. Todos en conjunto decidimos, pero sobre casos concretos. Hola, no sé si me refería al principio de la charla. Yo sé en muchos casos que las obras sociales rechazan incluso directamente la cobertura del acompañante terapéutico. Todas lo rechazan. O sea, en sede o domicilio. Todos. Yo quería preguntarle qué hay legislado en esa materia al respecto, si hay algo. No hay nada específico sobre el acompañante terapéutico, pero sí hay una ley que establece la cobertura 100% del tratamiento que necesita tu hijo. Si dentro de ese tratamiento está el acompañante terapéutico, sí o sí hay que cubrirlo. Todas dicen que no porque es costosísimo, pero un amparo en la primera medida cautelar, el juez lo primero que te da es el acompañante terapéutico. ¿Está incluido dentro de las prestaciones básicas? Sí, señor. Sí, señor, está incluido dentro de las prestaciones básicas y en este momento te diría que la mayoría de los amparos de salud que tienen que ver con estos trastornos de la infancia, casi todos exigen lo primero el acompañante terapéutico. No lo están cubriendo. OSDE, por ejemplo, y médicos directamente van hasta la Corte Suprema y se niegan a pagar el acompañante terapéutico. Y después hay que ejecutarlo por daños y perjuicios por el tiempo que no pagaron. Si metiste la medida cautelar, ahí la zafaste, pero si no, tienes que pagar y pagar y pagar hasta que la Corte Suprema en 6 años te diga que se te corresponde. Entonces, está contenido el 100% de la cobertura en todo y vos eliges el acompañante terapéutico. Ahora, algunas obras sociales se están ayornando, OSECAC, IOMA, ya tienes en las páginas web, si se fijan, hay un área de acompañante terapéutico. Es decir, que ya hay una impronta de reconocerlo. No obstante eso, ninguna de las dos te dice que sí a la primera. No, y primero que no, y después vemos, ¿viste? Que en situaciones de otro tipo de discapacidad también lo rechazan. No. El tema es que en la Argentina hay hermosas leyes. Realmente son unas leyes brillantes, hechas en momentos históricos que uno dice, ¿cómo puede ser que en época donde toda la violación de derechos humanos estaba en pleno apogeo, alguien saque una ley tan brillante como fue en el 71 y en el 81 de discapacidad frente a una violación
masiva de otros derechos, como la vida, ¿no? Y sin embargo Argentina tiene una gama de leyes preciosas, pero ¿quién las hace cumplir? La vez pasada me decía, iba a plantear un amparo en Córdoba. Ahí no, en ese juzgado no, en Córdoba nosotros tenemos turno, vos podés esperar en la puerta a que entre en turno el juez que vos querés, entonces metés ahí el amparo. Digo, yo voy a esperar y lo voy a meter ahí porque sé que ese juez, no me dice, ese juez es pro discapacidad, está a favor de reconocimiento de todos los derechos de la discapacidad, pero no te da el acompañante terapéutico. ¿Cómo que no te da el acompañante? No te da el acompañante terapéutico. No, yo no puedo querer. Metimos el amparo con todo ahí, una alegría bárbara porque era un juez genial, al colmo alguien que encima escribe sobre discapacidad. Yo dije, vamos a andar genial, acompañante terapéutico fue lo primero que pedimos, y me contestó que no. Me tuve que ir a la Cámara me dijo que sí, apeló la obra social y terminé en la Corte. Mientras tanto, funcionó lo que yo hice porque yo me juego por las medidas cautelares. Es decir, que tengo muchísimos amparos que no tienen todavía resolución final, pero todos mis clientes están con las medidas precautorias y están viendo reconocidos sus derechos preventivamente con estas medidas. Mientras tanto, las obras sociales que se tomen los tiempos que quieran. Total, nosotros logramos el cometido preliminar que era que ahora se les reconozca. No hemos perdido ningún amparo. Tengo en este momento 179 amparos entre Córdoba, Buenos Aires y Bahía Blanca. No hemos perdido ninguno. Uno solo desistimos, porque también hay que ser muy coherente con lo que se pide. Lo desistí porque la familia vino y me dijo, necesitamos que nos reconozca el acompañante terapéutico, Diana, y necesitamos que nos reconozca la escuela. Iba encima al solar, cual era costosísimo para una familia de clase media baja, ¿no? Pero porque está ahí el pequeño obrador y entonces ella quería que estuviera, entonces no me reconoce nada. Bueno, planteamos todo como corresponde y en la mitad me decía, no, lo saqué de la obra social. ¿Cómo lo sacaste de la obra social? No, pero ya lo pongo de nuevo. Así que en el tiempo que yo planteo el amparo, lo saca de la obra social para ver si se lo aceptan en otra. Entonces fue como una muy grande incoherencia, ¿no? Después logro que no se vea el bache, simulo el bache, y me dice, pero ya el acompañante terapéutico me dijo el neurólogo que no es necesario. Bien, bárbaro. Bueno, sigo remando por lo de la escuela. Y al final me llaman y me dice, lo saqué de la escuela. Entonces, ¿qué me queda frente a perder? Porque cuando me llamen y me digan, bueno, tráigame todos los informes, yo no voy a tener escuela, no voy a tener acompañante terapéutico, y encima tengo un bache que espero que no salga de la obra social. Entonces lo desistimos. ¿Por qué? Porque analizamos que era menos costoso para esa familia el desistimiento que llegar hasta una sentencia contradictoria que los condenara y tuvieran que pagar las costas judiciales. Entonces, digamos, optamos por el mal menor. Pero fue el único caso que realmente desistimos, no hemos perdido ninguno. Casi todos los amparos se ganan. Bien planteados, aún cuando no lo ganen en primera instancia, la ley es clarísima, hay que reconocer estos derechos. El juzgado que no quiera o que tenga conflictos porque justo el juez tiene la obra social que nos están demandando, pues somos todos humanos, ¿no? Bueno, siempre está la Cámara de Revisión, que es la Cámara de Apelaciones, y si no directamente la Suprema Corte de la Provincia y la Corte de Nación. Entonces, ustedes y siempre propicien que haya una medida preliminar que les asegure que su hijo no va a tener que esperar a la mayoría de edad para tener el tratamiento que necesitaba a los 5 años. Diana, sobre todo más que las leyes son para habitantes del suelo argentino, donde es el preámbulo, a mí me interesa mucho el tema de aquellos que no tienen obras sociales. ¿Cómo se defienden ellos? Los que no tienen obras sociales es mucho más sencillo, porque el Estado de alguna manera brinda la contención con los prestadores que tiene en la salud a nivel, digamos, provincial y nacional. La gran mayoría de los médicos, por ejemplo en Bahía Blanca, que trabajan sobre estos trastornos, están en los hospitales públicos. La gran mayoría de los prestadores trabajan en los hospitales públicos y luego van a la esfera privada. Entonces, en la Argentina hay tan buenos médicos en el ámbito público como en el ámbito privado. Y
así, el tema del tiempo y cómo se acomodan las sesiones sea un poquito más aletargado, pero lo que veo, digamos, es que funciona mucho mejor no tener obra social que tener. No, te digo porque en el grupo El Estado cubre el 100% casos sin discusión. que los papás tienden a, bueno, no tienen un sueldo fijo, una estabilidad laboral, Sí. y un caso de una mamá particular donde él estaba concurriendo al jardín, que fue un logro, que era o incluirlo en el jardín, estaba buscando por sus propios medios pagarle una obra social privada por el hecho de que no conseguía cobertura. Por ello, digo, bueno, a lo mejor el desconocimiento, pero si uno se plantea de la misma forma que una obra social del Estado, en este caso sería el área de salud. Sí, Imagino. mira, aquí está el PENA, el municipal, y funcionan espectacular. Por Tenés ahí. un pediatra como Pelufo, dirigiendo el área de pediatría, que hace una derivación inmediata, y entonces quizás no tengas neurólogos infantiles que trabajen aquí, pero la derivación es a otro hospital y la cobertura que se tiene es a través del certificado de discapacidad, el transporte gratuito, hay hogares, es decir que para mí, si soy honesta, el no tener obra social en este momento estás en una posición mucho mejor. Y si tenés obra social, digamos, no podés hacerlo de manera, digamos, como ellos planteaban, pues no tu vida, digamos, No. Si vos vos tenés obra social, el Estado tiene la puerta cerrada. Tiene la puerta cerrada. Lo malo de no tener obra social es que uno tiene que esperar los tiempos, que a veces son. Bahía Blanca es una ciudad chica, entonces los tiempos no son tan laxos, pero en Buenos Aires, por ejemplo, acceder al Garrahan o en La Plata, al Sor Ludovica, es bastante más engorroso. No porque no tengas el acceso, sino porque te dan turnos hasta dentro de 6 meses. Y uno sabe que en estos trastornos de la infancia es para ayer todo, no es para mañana, es para ayer. Entonces, porque el diagnóstico llega tarde, siempre llega muy tarde, porque es muy difícil de diagnosticar. Entonces, cuando ya llega, todos los profesionales te dicen, ya, urgente, tiene que empezar esto, una artillería de cosas, vamos a salir enloquecida, la obra social no te cubre nada, eso desvirtúa. Entonces, lo que hay que hacer es serenarse, tratar de buscar, si uno tiene obra social, las mejores prestaciones de esa obra social, si no las tiene, busque un abogado de confianza y que plantee el amparo con medida cautelar. Inclusive el mismo Estado, si no tiene abogado de confianza, el mismo Estado tiene defensores públicos que plantean los amparos. Y ahí está el doctor Jarque, que es un amor de persona, que realmente se pone la mochila del niño y pelea contra la doctora Julio, pelea contra mí también. Tiene muchas posibilidades. Bahía Blanca es un paño, es un lienzo que está todavía por escribirse todo y que da para escribir, porque hay muy buenos profesionales, hay mucha gente concientizada en la discapacidad, solo falta que nos unamos un poquito y que rememos todos para el mismo lado, porque estamos todos haciendo pequeñas individualidades, pequeñas luchas, no logramos ganar esta batalla, pero si nos unimos todos y hacemos una gran lucha, es probable que en corto plazo esté bien aceitado, bien aceitado. Doctora, Sí. otra consulta. En el caso de los chicos con discapacidad mental, Sí. que llegan a la mayoría de edad, y aún sus padres viviendo, ¿no? Con Sí. vida, ¿es obligatoria la curatela en esos casos? El tema es, yo no haría jamás solicitaría la curatela para los padres, buscaría hermanos, buscaría primos. Los padres, digamos, salvo que sean muy jóvenes, yo buscaría que la curatela la tenga un hermano. Es más fácil de lidiar con un hermano a futuro que con los papás tan grandes a veces, porque si ya llego a la mayoría de edad tengo que entender que mis padres superan los 60 años, si es que es así, y entonces, digamos, la curatela, entendiendo que tenemos, digamos, una expectativa de vida hasta los 84 en la mujer, yo buscaría a alguien más. Es obligatoria la curatela en la medida que usted tenga que hacer algunos trámites, porque si ya tiene el certificado de discapacidad y lo tiene ya permanente, porque se puede tramitar en forma permanente, ya no necesita, digamos, hacer curatela. Si tiene bienes, ahí sí, si tiene algunas cosas, pero habrá que analizar el caso concreto. No siempre es necesaria la curatela. No, Y yo buscaría otras alternativas y no los padres. He escuchado de casos de obras sociales que
tantas excusas ponen eso. No, la curatela, eso no es una excusa para la obra social bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, porque los padres ejercen la representación de los hijos de por vida. En realidad es en principio hasta la mayoría de edad, siempre y cuando no existan otras situaciones que ameritan la prolongación de esta representación. En principio, la representación continúa. Entonces, estén con vida, la representación aquí sí. Sí, lo que pasa es que va a ser un poco dificultoso más adelante, cuando esté más grande, se retome un poco más, digamos, y bueno, controlar el tema de los bienes. A veces se ponen pródigos, es decir, empiezan a dilapidar sus cosas y los papás hacen la curatela para lograr una sentencia de reconocimiento que paren los registros, las ventas que hacen, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? En principio yo me plantearía que no es necesaria la curatela, salvo que surjan algunos problemas que habiliten tenerlo. Sobre todo en lo que hace al ámbito registral, no a las obras sociales, al ámbito registral. Esto de tener que pararme y decir, momento, esto no se vende. ¿Por qué? Porque ejerzo la representación legal, no. ¿Por qué si ya es mayor de edad? Tengo que acreditar por qué. Entonces primero tengo que hacer una insania y luego la curatela. ¿Se entendió lo de las leyes? ¿Se entendió? Porque yo conté, son 63 leyes, pero yo les di un paneo como para que ustedes vean de que hay leyes madres, y lo que más me interesó es que las leyes más importantes son en la época de Videla, es decir, donde había más, cada uno puede estar de acuerdo a favor, pero digo, es una persona condenada por delitos de lesa humanidad, por homicidios injustificados, y en el medio de esta barbarie que surge una ley tan brillante, tan contenedora de derechos, hasta parece inocente y naif, ¿no? Porque me interesó esa parte a mí me gusta la historia, y que se haya gestado todo este sistema de la discapacidad en una ley en medio de semejante barbarie, realmente es como una flor en el medio del desierto. Disculpa, ¿tú sabes qué puede ser? Digo yo, ¿no? Alguien bueno que estaba en ese gobierno. No, lo que pasa es que cuando la cosa te afecta personalmente, en cualquier ámbito, en cualquier organismo, si una persona con poder, en lo que sea, le afecta personalmente algo, trabaja sobre eso. Entonces, posiblemente había jefes militares, tiranos, y le afectaba personalmente. Dice, no, esto tiene que tacharse. Yo no quiero creer que la barbarie es una consecuencia de la ley, dijo, para que no tengamos que reconocerles nada, mátenlos nomás, no los dejen discapacitados, porque entonces estoy como... Qué terrible. Sí, seguramente. Yo pienso que había alguien bueno en ese momento, iluminado. Sí. Había en esa época maestros del derecho, realmente ilustrados del derecho. Y pienso que alguno se iluminó para hacer esta hermosa ley, y ojalá podamos hacerla cumplir como corresponde. Son todos sumando un poquito, ¿no? Ustedes desde el punto de reclamar los derechos, nosotros desde pelearlos, y quien tiene que cumplirlos desde el federalismo, ¿no? Eso sería algo así. Bueno, Muchas gracias por invitarme. Bueno, de ya, muchas gracias, mamá y como varios papás que vemos acá, abuelos, felicitaciones. No tenemos tantos abuelos que por ahí, pero gracias. Y bueno, chicas, ustedes son encargadas de ayudar a nosotros, a los padres. Nosotros somos papás de un chico de 23 años de trastorno autista. Y bueno, nosotros donde el primer lugar donde acudimos fue ayúdennos, ¿qué hacemos? Donde obviamente fueron épocas mucho más difíciles, nada que ver ahora, donde por ahí encontramos así profesionales donde quieren saber para poder ayudar, que para nosotros es primordial. Estamos en Facebook como Grupo Autismo de Bahía Blanca, donde estamos organizando estos eventos de charla. Obviamente se pueden ubicarnos ahí, está tanto Natalia representando al Instituto Gironsi, Inés Bausat, que no está en este momento en Bahía Blanca. Igual vino el señor Sí, Fabián, que es de la Escuela de Abadea, de Bahía Blanca. Y bueno, no sé si me falta, hay chicas del grupo CIAN, que son psicopedagogas, psicólogas también, pero bueno, ubiquen a Autismo Bahía Blanca en Facebook y ahí nos van a encontrar. Sí, hicimos una comisión, son varias instituciones donde todos vamos a hablar de autismo como decimos nosotros, y la idea, como dice Eliana también, es tirar todo junto, y hemos logrado mucho, sobre todo en tema de concientización, y que los padres conozcan
que no son los únicos con estas dificultades, problemáticas, dudas, temores y todas las cosas que esto implica. Nosotros también estamos en Facebook como Grupo TEA Padres Bahía Blanca, donde también Liliana, si quiere, va a poder estar bajando su material, contáctense con ella, que a nosotros nos sirve muchísimo a los papás que estamos con esto de pelearla todos los días. Y bueno, cualquier consulta obviamente no nos va a molestar, acérquense a cualquier grupo, donde estamos, en realidad estamos todos juntos en todo y todos separados a la vez, pero la idea es idearnos de cómo trabajar en esto tan difícil que es el autismo. Desde ya muchas gracias a todos y bueno, no se pierdan, contáctenos por favor. Gracias. Pero que se pueda colaborar. Vamos a hablar mucho que has hecho.